Buenas, mi nombre es Gabriel Aponte. El siguiente video es para explicarles una exposición sobre la clasificación de las antenas. Mi grupo es el número uno, que esta es mi persona, Gabriel Aponte, y mi compañero Paul Colmenares. Nos tocó el tema sobre hablarles de las antenas verticales, antenas con plano de tierra, antenas de abertura, dipolos de banda ancha que están integrados los dipolos plegados y antenas guiagudas. Para comenzar a hablarles sobre la clasificación de antenas, primero obviamente tenemos que darle una breve introducción acerca de qué son estas antenas. Las antenas son una antena es un dispositivo o un conductor metálico usado para las transmisiones en frecuencias de AM o FM, como ya hemos visto anteriormente en la carrera, diseñada con el objetivo de emitir o recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Estas ondas sustraen información. Una antena transmisora transforma energía eléctrica en ondas electromagnéticas y una receptora realiza la función inversa. Las características de las antenas es que dependen de la relación entre sus dimensiones y la longitud de onda de la señal de radiofrecuencia transmitida o recibida. Si las dimensiones de la antena son mucho más pequeñas que la longitud de onda, las antenas se denominan elementales. Si tienen dimensiones del orden media longitud de onda, se llaman resonantes. Y también si su tamaño es mucho mayor que la longitud de onda, se llaman directivas. Aquí tenemos un ejemplo de ondas. Estas son ondas verticales, antenas verticales. Tenemos también las antenas verticales, que es lo que nos buscamos explicar. Son antenas verticales, son estas las antenas más ruidosas en recepción de las antenas horizontales simples, que son dipolos o similares, puesto que captan el ruido procedente de todas las direcciones del espacio circundante, o sea, de todos los átomos de 0 a 360 grados, lo que dificulta una recepción de señales débiles de X. Como su nombre lo dice, son antenas que solo van periféricamente de modo vertical. Sin embargo, como también son famosas porque algunas se consiguen en ellas bajos ángulos de radiación, son las más utilizadas porque consiguen que los telegrafistas que buscan empeñados en seguir comunicando en CW, puesto que necesita menos ancho de banda, capta menos ruido con sus filtros y más selectivo, por tanto se ven menos afectados por este ruido exterior. Esta se utiliza más que todo la aplicación en esta para telegrafistas. Una gran utilidad que tiene es en las torres de transmisión, emisoras de radio, televisión o celulares, donde básicamente toda la estructura de esta metálica actúa como una antena. Se utilizan para la transmisión de frecuencias bajas y como son las estaciones de onda media AM, debido a que en sus frecuencias de longitud la longitud de onda es muy elevada y la longitud física de las antenas es muy grande y mediante la utilización de estas antenas es posible montar antenas de menor longitud física. Aquí tenemos ejemplos donde está el radiador de un cuarto de onda, el mástil de apoyo, el aislador separador y todo este tipo. Tenemos la línea de alimentación, como ven, todas van verticalmente. Tenemos otros estilos que van, como fue evolucionando este tipo de antenas. También vemos los más conocidos de tipo de antenas verticales son los monopolos, que tienen la línea de transmisión de alimentación y los radiales en el plano de tierra. Esta es la segunda que vamos a tratar, antenas con plano de tierra. Esta es una antena omnidireccional con el activo conectado a un elemento radiante y a la masa un plano de tierra bien natural, el suelo o sea artificial, la chapa de un coche o un plano de tierra artificial. Se usan las comunicaciones de HF, VHF y UHF. Los radiales colocados a 90 grados del radiante se hacen que la impedancia de la antena sea menos de 50 ohmios. Esta es la antena más sencilla de concentrar toda la energía en un ángulo bajo. El diagrama de radiación es en el plano horizontal y un círculo que quiere decir que tiene la misma ganancia en todas las direcciones. Por otro lado, al poderse elevar todo lo necesario para para todos los objetos que lo rodean, juntamente con la Tierra artificial que la posee. Aquí tenemos un ejemplo, vemos que el elemento vertical, en el caso del aluminio, tiene un aislante, los aisladores, el cable coaxial donde envía la información y el plano de tierra. Las antenas de apertura. Las antenas de apertura son aquellas que utilizan superficies o aperturas para direccionar el haz electromagnético de forma que concentren toda la emisión y recepción de la información. La más conocida y utilizada es la antena parabólica, que es la que podemos ver mucho en las calles en todo el mundo. La ganancia de dichas antenas está relacionada con la superficie de la parábola. A mayor tamaño y mayor coordinación del haz tendremos, por lo tanto, mayor directividad. El elemento radiante es el alimentador, el cual puede iluminar de forma directa la parábola en forma indirecta mediante un subreflector. Estas antenas de apertura, como ya lo dijimos, está la más importante, que son las parabólicas, pero también existen otras.
Tenemos las antenas de bocina y antenas parabólicas. Las antenas de bocina es una antena que consiste en una guía de onda en el cual la área de la sección se va incrementando progresivamente hasta un extremo abierto que se comporta como una apertura. Esto es como lo que, por ejemplo, observamos el momento de un colegio tiene su alarma, envía una información a través de esta antena y llega a ella que emite un sonido. Las antenas parabólicas, como ya les dijimos, es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico cuya superficie es en realidad una parabóloide de revolución. Las antenas parabólicas pueden ser transmisoras, receptoras o full duplex, que puede ser al mismo tiempo. Llamadas así cuando pueden transmitir y recibir simultáneamente. Suelen ser utilizadas a frecuencias altas y tienen una ganancia muy elevada. Hay otro tipo de antena de apertura que es un Doppler. Un radar Doppler es aquel radar que usa el efecto Doppler con los ecos de retorno de blancos para medir su velocidad radial. Para ser más específico en este tipo, es que la señal microonda enviada por el haz direccional de la antena se refleja hacia el radar y se compara con las frecuencias arriba o abajo desde la señal original, permitiendo mediante estas mediciones directas y altamente seguras de componentes de velocidades de blanco en la acción del haz. Los radares de Doppler, su aplicación más normal es en el defensa aérea, porque ya que controlan y puede ver todo lo que pasa alrededor, control del tráfico aéreo, sondeo de satélite y todo ese tipo. Buenos días, profesor. Mi nombre es Pau Linares y seguiré con la exposición de mi amigo Gabriel, hablando sobre dipolos de banda ancha, dipolo plegado y antenas Yahoo. Comenzaremos con los dipolos de banda ancha. En una regla estándar de oro, el diseño de una antena, el cual es una antena se puede hacer más por banda ancha al aumentar el volumen que ocupa. Por lo tanto, una antena dipolo puede ser más banda ancha aumentando el radio de A del dipolo. A modo de ejemplo, o un ejemplo que se va a realizar, el método de simulación que se realizará se llevará a cabo en dipolos de longitud de 1.5 metros. En esta longitud, el dipolo es una media longitud de onda larga a 100 MHz. Tres casos se consideran. La primera, con una media de 0.001 metros de una longitud de onda de 100 MHz. La segunda, de 0.015 metros de una longitud de 100 MHz. Y por último, de 0.05 metros, al igual que las demás, la misma longitud de onda. El resultado para uno de estos tres casos es trazar la curva de frecuencia, suponiendo que aceptaron con una carga de 50 ohms. Como vemos aquí en la imagen a la derecha, veremos que en la figura que el dipolo se va haciendo gordo. Mayor será el ancho de banda. Por ejemplo, si el ancho de banda se mide como el rango de frecuencias en que la imagen está hecha, bajo 9 decibelios, a continuación los anchos de banda de 6.5 MHz, 14 y 24 MHz para la curva de color azul, verde y rojo, respectivamente. Como vemos en la imagen, vemos que mientras mayor sea la medida de la antena, tendrá un pico más alto en frecuencia, pero menor decibelio. En cambio, si hay una antena con menos longitud, va a haber un pico menor de frecuencia que la que tiene mayor, pero con mucho mayor decibelio. Dipolo plegado. Un tipo de antena más conocido es la radiofunción de FM y TV. Está hecha por una varilla de cobre o aluminio en forma de bucle, cerrada en cuyos extremos se conecta la línea de transmisión. La ganancia de esta antena es la misma que la del dipolo simple, pero su principal ventaja sobre el dipolo simple es su mayor resistencia mecánica. Ya eso lo hace 4 veces mayor a la dipolo simple. La impedancia del dipolo plegado viene dada por la impedancia de salida. Es la impedancia del dipolo simple y el número de hilos en que contribuye el dipolo plegado. Debido a que el dipolo es un circuito cerrado, se esperaría que la impedancia de entrada a depender de la impedancia de salida de una línea de transmisión en cortocircuito de longitud L.
Además, debido a que el dipolo se dobla sobre sí mismo, las corrientes pueden reforzarse entre sí en lugar de cancelar el uno al otro, por lo que la impedancia de entrada también dependerá de la impedancia de una antena de dipolo de antena L. Como vemos en la imagen, vemos un dipolo plegado y un dipolo plegado para frecuencia modular. Hablaremos ahora sobre la antena Yagi-Uda. Es una antena direccional inventada por el Dr. Hidetsugo Yagi de la Universidad Imperial de Tohoku y su ayudante Shitaro Uda. Esta invención de avanzada a las antenas convencionales produjo que mediante una estructura simple de dipolos combinados con elementos parásitos conocidos como reflector y director, se obtuviera una antena sencilla y de muy alto rendimiento. El desarrollo de las antenas directoras se realiza en general basándose en los datos experimentales. El diagrama direccional de esta antena es requerido para obtenerse con un número de diferentes dipolos, diferentes distancias entre ellos, diferentes ajustes de los mismos. Sin embargo, es necesario tender a obtener el diagrama deseado a condiciones en que las dimensiones de la antena sean mínimas. Hablando de longitud, la longitud en esta antena, las longitudes de los elementos y su presión no son muy críticas, permitiendo variaciones de longitud de 1.5% de separación. La longitud del reflector es aproximadamente 5% mayor que el dipolo y este 5% mayor que el director. En ocasiones se tiene que aumentar el tamaño del reflector y se reduce el tamaño de los directores, y aumenta así el ancho de banda de la antena. Este consta de dos elementos, el elemento de excitación y el elemento parásito. El elemento de excitación de dipolos puede ser activo o excitado. Estos se conectan directamente a la línea de transmisión y reciben potencia de la fuente. Y los parásitos no se conectan a la línea de transmisión y reciben la energía a través de una inducción mutua. Estos elementos significan reflectores y directores. El reflector es el elemento parásito más largo que el elemento de excitación. Reduce la intensidad de la señal en que está su dirección e incrementa lo que está en dirección del dipolo. Y el director es el elemento parásito más corto, que su elemento de excitación incrementa la intensidad del campo en su dirección y la reduce a la dirección del reflector. Eso quiere decir que, gracias a ello, hay un buen balanceo, por lo tanto, la creación de esta antena fue algo muy grande. Hablando de la ganancia en esta antena, las antenas constan de 2 a 4 elementos. La separación aproximadamente es de 0.15 o 0.2 lambda. En algunos casos se logra una ganancia mayor si el segundo director está a 0.25 lambda del primero y aún mayor separando el tercero y cuarto elemento hasta un máximo de 0.4. Otro factor importante es la ganancia, ya que está aumentada rápidamente con pocos elementos y lentamente para un número mayor. Con un diagrama de dos elementos, un director, dipolo y un reflector, la ganancia es de 5 a 7 decibelios. Con 5 es aproximadamente de 10 y de 8 elementos es una de 12 decibelios. Por esta razón no se diseñan antenas de más de 12 a 15 elementos. Ese es su estándar con el fin de tener una ganancia alta. En cuanto a su alimentación, para respetar la adecuada entre la impedancia de la antena y la impedancia de la línea de transmisión se utilizan distintos tipos de alimentación. Está la simétrica y la asimétrica. La asimétrica por cable coaxial es adaptación de la gamma y la simétrica es adaptación de delta. A veces es necesario interponer un semitrizador o balón para asegurar y para adaptar la impedancia de la antena Yagi. Algunas personas alimentan con cable coaxial una antena Yagi que espera una alimentación simétrica, pero normalmente no funciona. Por último tenemos la polarización y la impedancia. Cuando la antena Yagi es la paralela al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es paralela al plano de ella. Se dice que tiene polarización horizontal. Cuando la antena Yagi es perpendicular al plano de la Tierra, la componente eléctrica de la onda es perpendicular al plano de la Tierra. Se dice que tiene polarización vertical. El HF y el VHF en clase de emisión banda lateral única se refieren a la polarización horizontal y el VHF en clase de emisión frecuencia modulada, la polarización vertical. Y por último tenemos la impedancia de las antenas, que la impedancia de una antena Yagi depende de la configuración de los reflectores y directores, como todo en esta antena, porque son más que todo su base, con el fin de tener una
un, un uso predeterminado para la antena y de mayor ganancia y con una impedancia importante. Las dimensiones de cada elemento espacialmente entre los elementos. Habitualmente las antenas se diseñan para que la impedancia sea de 50 a 75 ohms, dependiendo para qué se use la antena también. La impedancia requerida para los equipos conectados a la antena se encuentra en tres. Las antenas de recepción de televisión son 75 ohms. Las antenas de emisión o recepción, por ejemplo, radio afinado, son de 50 ohms. Y una antena de Wi-Fi son de 50 ohms también. Bueno, muchas gracias, profesora. Espero que les haya gustado. Gracias.